Detén lo que estés haciendo, porque lo que estás a punto de escuchar cambia el cálculo estratégico de Oriente Medio de una manera que no se puede deshacer, no se puede negociar y no se puede abordar con ninguna respuesta militar actualmente disponible para ninguna potencia occidental. Según evaluaciones de inteligencia que han estado circulando en los niveles más altos de clasificación en las capitales occidentales durante las últimas 72 horas, Rusia ha transferido, o está en las etapas finales de transferir, sistemas operativos de ojivas termonucleares derivados del programa RS-28 Sarmat, designado Satan-2 por la OTAN, a la República Islámica de Irán. Estas no son armas convencionales. Estos no son sistemas de campo de batalla diseñados para una ventaja militar táctica. La cabeza de guerra Satan-2, en su configuración de entrega completamente ensamblada, pesa aproximadamente 15 toneladas métricas y lleva una carga termonuclear con un rendimiento que los analistas de inteligencia estiman entre 750 kilotones y 1 megatón, aproximadamente de 50 a 70 veces el poder destructivo del arma que destruyó Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Una sola detonación de esta cabeza de guerra a una altitud óptima sobre Tel Aviv crearía una bola de fuego visible desde la capital jordana de Amán a 60 kilómetros de distancia, una onda de explosión que aplanaría cada estructura en pie dentro de un radio de 7 kilómetros. Un pulso térmico que encendería incendios en un área que supera los 100 kilómetros cuadrados. Y una huella de radiación que haría que una porción significativa del centro de Israel fuera inhabitable durante años. Si estas evaluaciones son precisas, y quiero enfatizar claramente que las evaluaciones de inteligencia siempre deben ser tratadas como evaluaciones que requieren verificación, no como hechos confirmados, entonces, el Medio Oriente ha cruzado un umbral que toda la arquitectura de seguridad global fue diseñada específicamente para prevenir, y la arquitectura ha fallado. Permítanme proporcionar el contexto técnico que hace que esta transferencia sea categóricamente diferente de cualquier transacción de armas anterior en la historia del Medio Oriente. Porque las especificaciones de ingeniería son el argumento, y sin entenderlas, este análisis se vuelve abstracto cuando necesita ser concreto. La ojiva Satan-2 no es simplemente un gran dispositivo explosivo con un radio de explosión mayor que una bomba convencional. Es el producto destilado de más de 6 décadas de ingeniería de armas termonucleares soviéticas y rusas. Una línea tecnológica que se remonta directamente a la prueba de la Tsar Bomba del 30 de octubre de 1961, cuando la Unión Soviética detonó una bomba de hidrógeno de 50 megatones sobre el archipiélago de Novaya Zemlya en el Océano Ártico. Esa única detonación produjo una nube en forma de hongo de 67 kilómetros de altura, más alta que el borde del espacio. Generó una onda de choque sísmica que dio la vuelta al planeta 3 veces. Rompió ventanas en edificios a más de 1000 kilómetros del punto cero. Se mantiene, 6 décadas después, como la explosión más grande hecha por el hombre en la historia del mundo. La tecnología de la cabeza nuclear que descendió de esa línea, a través de décadas de miniaturización, optimización de rendimiento, endurecimiento contra radiaciones e ingeniería de fiabilidad, representa la tecnología destructiva más avanzada jamás lograda por cualquier civilización en la historia humana. La miniaturización necesaria para empaquetar un dispositivo termonuclear de clase megatón en un vehículo de reentrada lo suficientemente pequeño como para ser transportado por un misil balístico es un logro de ingeniería de extraordinaria complejidad. La relación entre el rendimiento y el peso, la fiabilidad de la secuencia de detonación bajo las extremas tensiones térmicas y vibracionales de la reentrada balística a velocidades que superan los 20.000 kilómetros por hora, la supervivencia de la electrónica de la cabeza nuclear a través del entorno de radiación ionizante creado por los interceptores de misiles con ojivas nucleares. Estos son desafíos técnicos que la Unión Soviética y Rusia pasaron 60 años y cientos de miles de millones de dólares resolviendo. No pueden ser replicados mediante ingeniería inversa en ninguna línea de tiempo relevante. No pueden ser igualados por los programas de armas indígenas en países que carecen del conocimiento institucional acumulado, la infraestructura de pruebas y la base industrial especializada que el complejo de armas nucleares ruso ha construido a lo largo de 6 décadas. Si Rusia ha transferido estas ojivas a Irán, le ha dado a Irán acceso instantáneo a un nivel de capacidad destructiva que habría tomado a los propios científicos e ingenieros nucleares de Irán décadas y potencialmente generaciones para desarrollar de manera independiente. Las implicaciones estratégicas de esta transferencia deben ser analizadas a través de la lente del momento más peligroso en la historia de la civilización humana,
porque el paralelo estructural no es aproximado, es arquitectónicamente preciso. En octubre de 1962, los aviones de reconocimiento U-2 estadounidenses descubrieron instalaciones de misiles nucleares soviéticos en construcción en el oeste de Cuba, a 90 millas de la costa de Florida. El descubrimiento desencadenó la crisis de los misiles en Cuba. 13 días durante los cuales Estados Unidos y la Unión Soviética se acercaron más a la guerra termonuclear que en cualquier otro momento antes o después. El peligro fundamental de esa crisis no era el rendimiento explosivo de los misiles cubanos. La Unión Soviética ya poseía miles de ojivas nucleares en misiles balísticos intercontinentales basados en su propio territorio, más que suficientes para destruir a Estados Unidos varias veces. El peligro existencial era estructural, radicaba en el colapso del tiempo de advertencia estratégica y la introducción de armas nucleares en un teatro donde no existía ninguna doctrina vigente, ningún protocolo de comunicación, ninguna cadena de mando establecida y ningún marco de gestión de crisis para evitar que la escalada accidental o intencionada se convirtiera en una catástrofe que acabara con la civilización. Cuba no tenía infraestructura de mando y control nuclear. No contaba con sistemas de satélites de alerta temprana ni redes de radar de horizonte extendido. No tenía enlaces de acción permisiva, los candados electrónicos que previenen la detonación no autorizada. No contaba con una cultura institucional de restricción nuclear, construida a lo largo de años de entrenamiento, simulaciones y experiencias cercanas a incidentes. La introducción de armas nucleares en un entorno que carecía de cada una de estas salvaguardias creó una situación en la que un solo comandante de submarino, un oficial de campo en pánico o una simple mala interpretación de los datos de radar podrían haber desencadenado un intercambio nuclear que mataría a cientos de millones de seres humanos en cuestión de horas. La transferencia de ojivas termonucleares a Irán crea un peligro estructural idéntico, amplificado por las características del entorno estratégico de Oriente Medio, que lo hacen, en varias dimensiones críticas, más peligroso que la crisis cubana. Las distancias geográficas entre posibles antagonistas son dramáticamente más cortas. Irán a Israel está aproximadamente a 1.500 kilómetros, lo que produce un tiempo de vuelo de misiles balísticos de aproximadamente 11 minutos. 11 minutos desde la detección del lanzamiento hasta la detonación de la cabeza nuclear. Compárelo con los 30 minutos de tiempo de advertencia que existían entre los lanzamientos de ICBM soviéticos desde Siberia y el impacto en territorio estadounidense durante la Guerra Fría. 11 minutos no son suficientes para convocar un gabinete de guerra. No son suficientes para verificar si una detección de lanzamiento es real o un mal funcionamiento del sensor. No son suficientes para una llamada telefónica entre jefes de Estado. Apenas son suficientes para transmitir la advertencia de lanzamiento a través de la cadena de mando al tomador de decisiones que debe autorizar la represalia. El número de posibles participantes en una crisis nuclear en Oriente Medio es mayor que en cualquier escenario de la Guerra Fría. Israel, Irán, Estados Unidos, Rusia y potencialmente Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, cada uno con su propia estructura de mando nuclear, su propia matriz de percepción de amenazas, sus propios sesgos de inteligencia y sus propios incentivos políticos que pueden favorecer la toma de riesgos sobre la moderación. Los canales de comunicación existentes entre los posibles antagonistas son menos confiables y menos probados que los que existían entre Washington y Moscú durante la Guerra Fría. No hay una línea directa entre Teherán y Tel Aviv. No hay un canal de desconflicción militar a militar directo. No hay un protocolo establecido para comunicar intenciones durante una crisis, ni un vocabulario compartido de señales, ni un precedente para la moderación mutua bajo presión nuclear. El Medio Oriente está entrando en la era nuclear sin ninguna de las salvaguardias institucionales que permitieron que la Guerra Fría terminara sin un intercambio nuclear. Salvaguardias que se construyeron durante más de 40 años de crisis, casi accidentes, negociaciones y el desarrollo gradual y doloroso de un entendimiento mutuo entre adversarios que finalmente aprendieron que la comunicación era preferible a la aniquilación. Ahora, aquí está la observación que recontextualiza todo, y es la observación que debería preocuparte más que las ojivas mismas. El evento visible es una transferencia de armas, ojivas termonucleares moviéndose de los arsenales rusos a los túneles en las montañas de Irán. El mecanismo invisible, la transformación que determinará la trayectoria de la seguridad en el Medio Oriente durante los próximos 50 años, es la destrucción de la escalada controlada como un concepto estratégico viable en la región. La escalada controlada es la doctrina que ha permitido a los adversarios de Oriente Medio librar guerras limitadas durante décadas,
intercambiando ataques con misiles, realizando bombardeos aéreos, apoyando fuerzas proxy, imponiendo presión económica, sin que ningún conflicto se convierta en una guerra total. Es el manual no escrito que rige como Israel e Irán, como Estados Unidos e Irán, como Arabia Saudita e Irán, interactúan durante periodos de tensión. Y la escalada controlada ha funcionado, de manera imperfecta pero funcional, durante 30 años, solo porque ambas partes comparten un entendimiento implícito de que existe un límite superior para cualquier conflicto, un techo que ninguna de las partes cruzará, porque cruzarlo impondría costos tan catastróficos que superarían cualquier ganancia estratégica concebible. Antes de esta transferencia, ese techo era claro y ampliamente entendido. La guerra convencional podría escalar a niveles devastadores. Las ciudades podrían ser golpeadas, la infraestructura destruida, miles podrían morir. Pero la escalada nuclear era estructuralmente imposible, porque solo una parte en la región poseía armas nucleares, y esa parte tenía todos los incentivos para mantener su capacidad nuclear como un disuasivo definitivo, en lugar de una opción utilizable en el campo de batalla. Con la introducción de cabezas nucleares termonucleares en ambos lados de la relación adversarial, el techo desaparece. Cada intercambio militar convencional lleva dentro de sí la semilla de la escalada nuclear, por pequeña que sea la probabilidad. Cada lanzamiento de misil desde territorio iraní debe ser evaluado por los sistemas de defensa israelíes no solo como una amenaza convencional que requiere una intercepción convencional, sino como una amenaza potencialmente nuclear que requiere la consideración de una represalia nuclear antes de que el misil haya alcanzado su objetivo. Cada operación militar, cada evaluación de inteligencia, cada decisión política en la región debe ahora filtrarse a través de una pregunta que nunca fue relevante anteriormente. ¿Podría esta acción, por limitada que sea en intención, provocar una respuesta nuclear de un adversario cuyos procesos de toma de decisiones, tolerancias al riesgo y líneas rojas son opacas? Predicción 1. La doctrina estratégica de defensa preventiva de Israel, la doctrina Begin, articulada por primera vez en 1981, cuando los cazas F-16 israelíes destruyeron el reactor nuclear Osirak de Irak, en una audaz incursión que estableció el principio de que Israel nunca permitiría que un vecino hostil alcanzara la capacidad de armas nucleares. Se vuelve funcionalmente inoperante en el momento en que se confirmen cabezas nucleares termonucleares en manos iraníes y se acoplen con éxito a sistemas de entrega balísticos capaces de alcanzar el territorio israelí. Los ataques preventivos contra un adversario armado con armas nucleares no son operaciones militares en ningún sentido convencional. Son apuestas existenciales de la más alta categoría. Apuestas en las que el Estado atacante debe calcular, con absoluta confianza, que toda la capacidad nuclear de represalia del adversario ha sido identificada, localizada y destruida en la primera ola de ataque, sin dejar cabezas nucleares sobrevivientes, sin lanzadores sobrevivientes, sin autoridad de mando sobreviviente capaz de ordenar un lanzamiento de represalia. Contra un país de 1.648.000 kilómetros cuadrados, con instalaciones enterradas bajo 200 pies de granito montañoso en Fordow, con plataformas de lanzamiento móviles que pueden reubicarse en 90 minutos, con capacidades de segundo ataque potenciales ocultas en túneles y búnkeres, cuyas ubicaciones son desconocidas para la inteligencia occidental, ese cálculo nunca podrá ofrecer una respuesta confiable. El riesgo de que incluso una sola ojiva sobreviva al primer ataque y sea lanzada en represalia contra Tel Aviv o Haifa es un riesgo que ningún líder israelí racional puede aceptar, porque una sola detonación termonuclear sobre una gran ciudad israelí mataría a cientos de miles de personas y terminaría funcionalmente con el Estado israelí como una entidad política viable. La doctrina Begin sirvió a Israel durante 43 años. Su era está llegando a su fin. No por ninguna decisión política, porque las matemáticas de la prevención contra un adversario armado con armas nucleares y con sistemas de entrega dispersos, endurecidos y móviles son irresolubles. Son irresolubles por cualquier ejército en la Tierra, incluido el ejército estadounidense. Son irresolubles por definición. Predicción 2. Estados Unidos se enfrentará a una presión estratégica irresistible y acelerada para reposicionar fundamentalmente sus fuerzas militares en el Medio Oriente, retirándolas más allá del rango de compromiso de los sistemas de entrega armados con armas nucleares de Irán. Los aproximadamente 35.000 miembros del servicio estadounidense, actualmente estacionados en instalaciones de los estados del Golfo, en la base aérea de Al Udeid en Qatar,
en el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein, en el campamento Arif Khan en Kuwait, en la base aérea de Al-Dhafra en los Estados Unidos, en instalaciones navales en Omán, fueron desplegados en estos lugares como disuasivos militares convencionales en un teatro que se entendía como no nuclear. Su presencia estaba diseñada para disuadir la agresión convencional iraní contra los aliados estadounidenses, para mantener la seguridad de las rutas de navegación y para proporcionar capacidad de reacción rápida ante contingencias regionales. En un teatro nuclear, el cálculo estratégico de su presencia se invierte por completo. Ya no son disuasivos, son rehenes estratégicos. 35.000 personal militar estadounidense, cuya destrucción en un ataque nuclear produciría bajas a una escala que dejaría a cualquier presidente estadounidense con solo dos opciones, ambas catastróficas. La primera opción es la represalia nuclear, que arriesga una escalada hacia un intercambio nuclear general con Rusia si el paraguas estratégico ruso se ha extendido sobre Irán. La segunda opción es no responder nuclearmente, lo que destruiría la credibilidad estadounidense como garante de seguridad en todo el mundo y colapsaría todo el sistema de alianzas de la noche a la mañana. Ninguna de las dos opciones es aceptable. La única respuesta racional es asegurar que el dilema nunca surja. Y la única forma de garantizar eso es mover las fuerzas estadounidenses más allá del alcance de los sistemas de entrega nuclear iraníes, antes de que una crisis haga imposible el reacomodamiento. Ese reacomodamiento, esa histórica retirada definitoria de la era del poder militar estadounidense del Golfo Pérsico, comenzará dentro de unos meses, tras la confirmación del despliegue de ojivas. Puede que ya haya comenzado. Predicción 3. La proliferación nuclear en el Medio Oriente se convierte no en un riesgo a gestionar, sino en una certeza para la que se debe planear, desarrollándose dentro de un plazo de 5 a 10 años que ningún esfuerzo diplomático puede cerrar. El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ha declarado públicamente, en entrevistas con medios occidentales, que el reino buscará armas nucleares si Irán logra capacidad nuclear. Esa declaración no fue retórica. Arabia Saudita posee los recursos financieros, cientos de miles de millones en riqueza soberana, y ha mantenido una relación con el establecimiento nuclear de Pakistán, que muchos analistas de inteligencia creen que incluye acuerdos de contingencia para la transferencia de armas nucleares o tecnología de armas en exactamente este escenario. Turquía posee la base industrial, el talento en ingeniería y el conocimiento de tecnología de enriquecimiento para desarrollar un programa de armas nucleares en una década si se toma la decisión política. Una decisión que se vería dramáticamente acelerada por la percepción de que tanto Irán como Arabia Saudita han logrado o están persiguiendo capacidades nucleares. Egipto, que opera reactores de investigación, mantiene una infraestructura nuclear civil y posee un establecimiento científico con profunda experiencia nuclear, enfrentaría una abrumadora presión interna y estratégica para igualar a sus rivales regionales, en lugar de aceptar una inferioridad estratégica permanente. En una década, el Medio Oriente podría pasar de ser una región con un estado nuclear no declarado a una región con 4, 5 o incluso 6 estados armados con armas nucleares, cada uno con su propia autoridad de mando, su propia matriz de percepción de amenazas, sus propias presiones políticas internas y sus propias estructuras de incentivos. Una configuración que los estrategas nucleares y los teóricos de juegos han identificado consistentemente como la más inherentemente inestable, la más propensa a la escalada y la más probable de causar catástrofes en todo el marco teórico de la disuasión nuclear. La Guerra Fría fue un enfrentamiento nuclear bilateral entre dos estados que eventualmente desarrollaron mecanismos institucionales para la moderación. Un Medio Oriente nuclear multilateral no tiene tales mecanismos, no tiene memoria institucional de gestión de crisis nucleares y no tiene precedentes de estabilidad nuclear multilateral en toda la historia. El mundo que existía antes de esta transferencia se construyó sobre suposiciones que cada planificador estratégico en cada capital occidental trató como características estructurales de la realidad, que el Medio Oriente seguiría siendo un teatro de operaciones no nuclear, que la dominación militar convencional seguiría siendo el garante último de la estabilidad regional, que el régimen de no proliferación se mantendría y que el peor resultado concebible de cualquier conflicto en el Medio Oriente sería una guerra convencional devastadora, pero, en última instancia, sobrevivible. Esas suposiciones eran la base invisible sobre la cual se calculaba cada compromiso de alianza, cada tratado de defensa, cada contrato de energía, cada pronóstico económico y cada prima de seguro en la economía global. Esa base ha sido destrozada.
no debilitada, no desafiada, destrozada. Y las personas que navegarán lo que viene a continuación, quienes construirán los nuevos marcos, las nuevas doctrinas, los nuevos canales de comunicación, los nuevos mecanismos de restricción. Esas personas están sentadas en habitaciones sin ventanas esta noche, mirando mapas de objetivos y cálculos de tiempo de vuelo que les dicen que el margen de error entre el conflicto regional y la catástrofe civilizacional se ha reducido de 30 minutos a 11. 11 minutos. Esa es la nueva línea de tiempo, esa es la nueva realidad. Y 11 minutos, como cada estudiante de octubre de 1962 entiende en sus entrañas, no son suficientes para pensar con claridad, verificar con precisión o elegir sabiamente. Apenas es tiempo suficiente para comprender lo que está sucediendo antes de que lleguen las consecuencias.